Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Esperamos que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos estudiando el libro número 1, que se conoce como Shefer Rishon, y estamos estudiando el Salmo número 28, que se conoce con las letras Kaf Het del alfabeto hebreo, y este salmo contiene 9 versículos bíblicos que vamos a abordar en 4 diferentes tópicos. Mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, para quienes no me conocen, soy su hermano en Cristo. Les pido por favor que me acompañen a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Ayúdanos, Señor, en el conocimiento que tú nos vas a dar. Llévanos, Señor, en sendas derechas, Señor, que vayan directo a ti. No nos permitas caer en pozo, no nos permitas rebalar. No nos quites esa unción, Señor, para ir llevando tu palabra. Te pido por cada uno de los hermanos que van a entrar, para que tú les puedas dar también a ellos la sabiduría, el amor, la paciencia, Señor, la misericordia y especialmente esa alegría y gozo de llevar tu palabra a todas las criaturas. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a enseñar y nos vas a dar una porción de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que la recibamos, pero no solamente en el corazón, sino que la pongamos también en práctica. Ayúdanos durante este estudio, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos acompañes. Amén, amén y amén. Como todos saben, siempre iniciamos con una pequeña introducción, permítame dársela. El Salmo 28 expresa el temor del ser humano creyente a ser abandonado o desamparado de la cobertura divina, y que esto traiga como consecuencia que el creyente se empiece a actuar como un mundano o se adapte a las reglas generales del mundo, separándose obviamente de Dios. El Salmo nos ayuda, por otra parte, a practicar la tolerancia y la paciencia, así como a aprender a pedir por aquellos que están en contra de Dios o no están haciendo su voluntad, o incluso se han convertido en enemigos del creyente. Por último, el Salmo nos enseña a pedir por el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo. Como es costumbre, te voy a pedir por favor que me acompañes a ver los aspectos generales del Salmo. El autor del Salmo número 28 es David. La fecha no se ha determinado. Sin embargo, debido a que en el versículo 8 se menciona al ungido o al rey Mesías, se piensa que el salmo fue recitado por boca del propio David a raíz de la rebelión de su hijo Absalón. El tipo de salmo en el original no está determinado tampoco. Al igual que los anteriores 3 salmos, los traductores de las diversas versiones asumen que es un mizmor, es decir, una oración o rogativa. Sin embargo, el salmo no tiene una definición o determinación especial en su título. El salmo parece haber sido escrito en 2 partes. La primera parte durante la rebelión del hijo de David llamado Absalón, y esto abarcaría del versículo 1 al 5. La segunda parte cuando recibió la victoria David, y esto lo podemos ver del versículo 6 al 9, donde se confirma su petición de oración. Los participantes no son mencionados, pero como lo hemos dicho muchas veces, siempre estará implicado el director sinfónico. Acompáñame, por favor, ahora a ver las temáticas que vamos a abordar, que como te había mencionado, van a ser 4 grandes tópicos. El primero es ruego para no ser desamparado. El ruego para no ser desamparado. 2, el justo pago por las obras. 3, agradecimiento por la protección de Dios. 4, la plegaria por la salvación de Israel. Así que, sin más, te pido por favor que me acompañes entonces al tema número 1. Y dice, ruego para no ser desamparado. Y esto lo vamos a ver en el Salmo 28, versículo del 1 al 2. Y dice así, Salmo de David, el título. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Estos versículos se pueden sintetizar en la siguiente expresión. Por favor, ponga mucho cuidado.
Por favor, no pongas tus oídos sordos a mis peticiones. No me deseches para que me ayudes a resistir las tentaciones que me llevan a separarme de ti y me conducen al pozo. David inicia confirmando que Dios es la roca. Este título significa que el pueblo de Dios puede confiar plenamente en Él para su protección absoluta y salvación. Jesucristo en el Nuevo Testamento confirma este título de ser la roca y la piedra de ángulo donde se levantará el templo viviente. No solamente es el templo físico, sino Jesucristo nos dice que también Él es el templo viviente y por consecuencia nosotros también somos templos vivientes fundamentados en la roca que es Cristo. El fundamento, consecuentemente, no puede estar en un hombre o en cualquier hombre. Permítame destacar algunos o más bien dos aspectos importantes en estos versículos. El A sería el sepulcro y el B, alzar las manos. No lo olvides, sepulcro y alzar las manos. El sepulcro. ¿Qué representa el sepulcro en estos versículos para entender el sentido real del salmo? ¿Qué significa? El vocablo sepulcro deriva de la palabra hebrea bor, que significa literalmente cisterna o pozo. Algunos intérpretes toman la palabra sepulcro como sinónimo de Seol, es decir, sepultura o castigo eterno, como se vio ampliamente en el Salmo número 16. Sin embargo, la palabra sepulcro en este caso es la misma utilizada para cisterna cuando los hermanos de José lo echaron ahí y no podía salir por sí mismo, sino que fue necesario que lo sacaran después cuando fue vendido a los madianitas. También se dice que los ismaelitas, ambos pueblos, son manejados en esos versículos. Tú puedes ver esto con mayor amplitud en Génesis 37, versículos 23 al 24. Teniendo este contexto, la palabra sepulcro como pozo o cisterna tiene dos interpretaciones. Interpretación número 1. No me dejes que mis enemigos y tentaciones me lleven a la cisterna o al pozo donde quedaré prisionero. Interpretación número 2. En forma figurada, no me dejes que mi conciencia baje a la corrupción. Nota, en este caso la palabra sepulcro no significa muerte o Seol, es decir, juicio o castigo eterno. Vuelvo a reiterar nuevamente. En estos versículos entonces no se tiene el sentido de muerte o de bajar a la tumba, sino el de ser cautivo por el pecado. Sería muy feo que nosotros fuéramos cautivos del pecado. B. Petición. Alzando las manos. El alzar las manos para alabar a Dios o hacer peticiones es uno de los aspectos que más se le critican a la religión cristiana. Varias religiones hacen críticas muy fuertes en relación a este aspecto. Este es uno de los varios versículos que podemos encontrar que hacen una explicación de que nosotros tenemos que levantar las manos y que esto es correcto cuando estamos alabando a Dios. La expresión elevando o alzando las manos significa que la persona está dirigiendo su cuerpo y su alma hacia el lugar sagrado donde habita todo lo celestial. Leamos un ejemplo en la Biblia que se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 6, y dice de la siguiente manera: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Vuelvo a repetir, amén, amén, es decir, así sea, así será, y alzaron sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Leamos esta instrucción del Espíritu Santo a través de Pablo en relación a este mismo tema de levantar las manos. Acompáñenme a Primera de Timoteo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Podemos llegar a esta conclusión. Levantar mis manos representa que estoy presentando mis oraciones con una fe incondicional hacia el lugar santo, es decir, hacia Dios mismo. Metafóricamente puede decirse que las manos levantadas representan una escalera por la cual suben las oraciones al cielo
cuando las hacemos con fe y esperanza, porque sabemos que Dios nos está escuchando. Acompáñame entonces ahora a pasar al tema número 2. El justo pago por las obras. Salmo 28, versículos del 3 al 5. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Como se puede observar en este bloque de versículos, las peticiones centrales de David son las siguientes. 1. No ser llevado a la maldad. 2. No practicar la perversidad con mi prójimo. 3. No tener hipocresía. Todos estos atributos son característicos en un comportamiento lleno de maldad o en un malo. David inteligentemente pide a Dios a que no sea arrastrado por los malos, una petición que nosotros también tenemos que hacer. Señor, ayúdanos a no congeniar con los malos, ni tampoco a cohabitar o incluso llevar acciones con ellos o una convivencia con ellos. La palabra arrastrar del hebreo maskak tiene varias aplicaciones, entre ellas alargar, arrebatar, atraer, demorar, elevar, extender, juntar, prolongar, sacar, soportar, tardar y traer. El sentido del versículo puede explicarse entonces de la siguiente manera. No me saques de tu presencia, ni me dejes estar atraído por la hipocresía de los malvados. Te lo voy a volver a repetir. No me saques de tu presencia, ni me dejes estar atraído por la hipocresía de los malvados. Puede decirse que los hipócritas hablan con paz en el prójimo, pero albergan el mal con sus corazones. Existe un consejo que el rey Janeo le dio a su esposa Salomé Alejandra. Le dice de la siguiente manera: no temas a los líderes religiosos, ni a los grandes reyes, militares o fuerzas militares. Teme únicamente a los hipócritas. Continuando con el Salmo, en el versículo número 4, que dice de la siguiente manera: dales conforme a sus obras y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Esto pudiera entenderse como una petición de venganza para que les sean retribuidos los daños cometidos en contra de su persona por parte de sus enemigos. Sin embargo, esta expresión más bien es un lenguaje de pasión y aborrecimiento del pecado. Consecuentemente, no es correcto pedir la muerte de un pecador no redimido, debido a que puede esperarse que se proceda al arrepentimiento y venga a Dios. Esta verdad bíblica la podemos encontrar en Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice de la siguiente manera: el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, David no pide la muerte para estos humanos, sino que se hagan o sean sometidos al juicio y castigo de Dios. La intención es no condenar a nadie a muerte por este tipo de hechos que estamos hablando, sin antes advertirles de la maldad o la falta que están realizando. Podemos ver un ejemplo de esta aplicación de estos versículos en 2 de Timoteo, versículos 4 al 14. 2 de Timoteo 4, versículo 14. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Podemos observar nuevamente que no se pide la muerte, sino solamente la evaluación o el juicio de los hechos de la persona que está haciendo la agresión. Este patrón también lo vamos a poder ver en los días postreros, cuando venga el juicio. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 12 al 13. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón contigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como pueden dar cuenta, va a haber un galardón conforme a las obras. Al igual también puede haber un castigo conforme a las obras, aunque esto no tiene que ver con salvación. Consecuentemente, David está solicitando el juicio divino. Dios es quien puede leer el corazón de las personas y sus intenciones reales. Dios es quien puede extender la sentencia justa y recta conforme a la condición del pecador. En palabras sencillas, Dios es quien puede pagarles la justa retribución a sus acciones. Dios es el único que da la vida, es el único que da la muerte y es el único que puede realizar realmente un justo juicio ante cualquier situación. Y obviamente ante cualquier persona, ¿verdad? Continuando con el Salmo 28, versículo 5 dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. David predice la destrucción de sus enemigos por haber estos despreciado la misericordia y la gracia de Dios. Puede entenderse que la gente sin Dios no reflexiona en relación con las obras de Dios. Esto implica que no se ha propuesto a seguir los caminos de Dios. Regularmente niegan la existencia de Dios y se encuentran en contra de Dios o simplemente tratan de hacer nuevas formas de poderse acercar a Dios que no sean bíblicas. Consecuentemente, no tienen ninguna posibilidad de arrepentirse de sus acciones y no saben que tienen una esperanza. Sin embargo, al no conocer a Dios, esa esperanza queda esfumada. Desconocen el poder de Dios y por lo tanto desconocen la obra de las manos de Dios. Ojalá y muchos de ellos procedan a hacer su petición de arrepentimiento para que Dios los traiga a su seno, los perdone y los restaure. Vamos al punto número 3, agradecimiento por la protección de Dios. Agradecimiento por la protección de Dios. Salmo 28, versículos del 6 al 7. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Como lo mencionamos en la introducción del Salmo 28, aquí inicia la segunda parte del Salmo. Puede notarse que el verbo oír está mencionado en pasado. Dice la frase, que oyó mis ruegos. Esto confirma que sus oraciones fueron escuchadas y respondidas favorablemente. David expresa ahora su oración como una acción de gracias a Dios debido a que todas sus peticiones fueron cumplidas y David se encuentra en completa paz y en agradecimiento con Dios. Algunos que no conocen que el Salmo fue escrito en dos partes suelen decir que David tuvo una respuesta profética en esta parte del Salmo y que Dios escuchó sus ruegos, sus súplicas y que tiene la confianza que todas sus plegarias serían aceptadas y respondidas favorablemente. Desafortunadamente, este comentario está fuera de contexto, como lo hemos dicho, porque el Salmo, al ser escrito en dos partes, esta segunda parte históricamente ya había sido confirmada por parte de David, lo que quiere decir que las oraciones de David iniciaron cuando él tuvo el problema con Absalón y ahora en esta parte está agradeciendo y no tiene nada que ver con aspectos proféticos porque todo ya está cumplido. Pasando a otro punto, David reconoce que la victoria obtenida no es debida a su espada, a su arco, a sus habilidades o a su ejército, sino a la intervención de Dios de los ejércitos. De esta manera, David reafirma tres aspectos en estos salmos que son tres cualidades en las que nosotros podemos confiar en Dios. David dice que Dios es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro ayudador. El éxito de cualquier victoria en el creyente es reconocer que Dios es quien la otorga, siendo su fortaleza, su cobertura y su lucha la que verdaderamente nos da la victoria. Leamos cómo lo expresa Isaías, Isaías 12, versículo del 2 al 3. Dice de la siguiente manera: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré,
porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaráis con gozo aguas de las fuentes de salvación. De este salmo estamos aprendiendo que las oraciones de Dios y la alabanza constituyen el mejor armamento para ganar una batalla, porque Dios es quien nos representa en la hostilidad y ante las circunstancias difíciles. Así que siempre debemos tener cánticos nuevos de adoración y canciones que vengan de nuestro corazón agradeciéndole a Dios. Como dice su palabra, debemos de tener cánticos nuevos. Te pido por favor que me acompañes al tema número 4. Plegaria por la salvación de Israel. Salmo 28, versículos 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. El Salmo concluye con una breve pero ferviente oración por el pueblo de Dios. Debemos notar que David no ora como si el pueblo fuera suyo, sino que ora por Israel como el pueblo de Dios. David en su oración está confirmando la afirmación de que Israel es el pueblo de Dios. Esto, como nosotros lo sabemos, está escrito en Deuteronomio 32, versículo 9, que dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Dios es la fortaleza de Israel y les enviará nuevamente a su ungido. El término ungido reconoce el pacto de Dios con David en relación a que el Todopoderoso habría de ser el Dios de David y David el representante y gobernante de Israel. Con esto, David está confirmando la labor del Mesías en Israel. Podemos ver esto en Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridas. Dios vuelve a tomar el puesto del buen pastor. Esta imagen amorosa de cuidar y corregir con amor a todo fiel y de proveerle con todo lo que necesita para su sustento físico y espiritual. Esta imagen anuncia a Jesús, el Rey que vendrá como el buen pastor, conforme lo dice Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Petición hermosa, que Dios nos guíe a verdes pastos y que eleve nuestra vida al pináculo de la gloria. Esperamos el regreso de nuestro buen pastor, que es Cristo Jesús, y esperamos siempre estar bajo la provisión de Dios. Pasemos entonces a ver las preguntas. Número 1. ¿Cómo describirías las oraciones de David? 2. Considerando que el creyente es considerado como templo del Espíritu Santo, explica si el creyente debe levantar sus manos hacia el lugar santo, es decir, hacia el este. 3. ¿Puede mencionar algunos atributos de los hombres que practican la maldad? 4. ¿Es lo mismo caer en el Seol, sepulcro, que caer en la cisterna, pozo? 5. ¿Por qué no es correcto solicitar en oración la muerte del enemigo? 6. Menciona personajes bíblicos que agradecieron a Dios y ante qué circunstancia lo hicieron. 7. ¿Israel continúa siendo el pueblo de Dios? 8. ¿Cómo esperas la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Te agradecemos el que nos hayas estado acompañando durante este estudio. Dios te bendice durante la semana. Que tengas una bonita tarde. Hasta la próxima. Nos vemos en el Salmo número 29.